Tres de los demócratas tejanos que huyeron a Washington regresaron después de que la Corte Suprema de Texas dictaminó que los demócratas pueden ser arrestados si se niegan a regresar al Capitolio estatal para realizar asuntos legislativos. Por otro lado, el impulso para la votación por correo tiene que ser un experimento de un año. Un grupo legal de buen gobierno encontró casi 15 millones de boletas de votación por correo desaparecidas en las elecciones del 2020. En otras noticias, la retirada de Afganistán es un fracaso total. Ahora, el proceso de evacuación se prolongará. Pero incluso antes de la reducción, la guerra de 20 años nunca fue un éxito para los estadounidenses. ¿Por qué Estados Unidos no pudo ganar la guerra de Afganistán? ¿Sabemos realmente lo que está pasando al otro lado del mundo? Hoy profundizaremos en este tema. A ustedes que buscan la verdad, bienvenidos. Soy Laura Hernández y esto es Factor Sorpresa. Primero, tenemos algunas actualizaciones sobre la integridad electoral. PLIF es un bufete de abogados de interés público con sede en Indianápolis, dedicado exclusivamente a la integridad electoral. El grupo existe para ayudar a los estados y a otros a luchar contra la anarquía en las elecciones estadounidenses. En un informe de investigación publicado en agosto, PLIF descubrió casi 15 billones de boletas de votación por correo que quedaron sin cuentas en las elecciones del 2020. El paradero de estas papeletas fue considerado desconocido por los funcionarios electorales. Para recopilar los datos, la Comisión de Asistencia Electoral preguntó a los funcionarios locales cuántas boletas no fueron devueltas como votadas, cuántas fueron imposibles de entregar o de lo contrario no pudieron ser rastreadas. Las papeletas desconocidas son aquellas que los funcionarios electorales simplemente no saben qué les ha sucedido. Son el mayor punto ciego del sistema electoral estadounidense. En las elecciones del 2020, además de los 15 millones de boletas desconocidas, hubo más de 1 millón de papeletas que no se pudieron entregar y más de medio millón de papeletas rechazadas. Para darnos una idea de cuán significativos son estos números, consideremos el caso que ha sido imposible determinar. Joe Biden lideró a Arizona por un poco más de 10,000 votos. Sin embargo, solo el condado de Maricopa envió boletas a más de 110,000 direcciones desactualizadas e incorrectas. El escenario muy parecido se repitió en Nevada. Biden ganó por más de 33,000 votos y el condado de Clark tuvo más de 93,000 boletas imposibles de entregar. La elección es clara. Una mayor dependencia de la votación masiva por correo debe correlacionarse con un mantenimiento intensivo de la lista de registros de votantes. Y bueno, la parte asombrosa es que solo California, según el informe de PLIF, tenía al menos 3.5 millones de votos ausentes desconocidos. El número total debe ser mayor, ya que solo enumeró los 10 condados más altos. El condado de Los Ángeles tenía alrededor de 1.5 millones de tales papeletas y el condado de Clark, en Nevada, tenía más de 700,000. El informe dice que ante una pandemia, los estados de todo el país presionaron apresuradamente a los votantes que por tradición votan en persona para que enviaran sus boletas, mientras al mismo tiempo intentaban aprender cómo administrar tal escenario. Una consecuencia de esto es la pérdida masiva de votos. J. Christian Adams, ex abogado de derechos civiles del Departamento de Justicia, ahora presidente del grupo, dijo que, y abro cita, el impulso de la votación por correo en 2020 necesita ser un experimento de un año, ya que algunos de los condados con menos experiencia en la administración de la votación por correo fueron los que rechazaron la mayor cantidad de boletas en todo el país. Si esto continúa así, el caos al estilo del 2020 se convertirá en la norma. También en temas de elecciones, pero en Texas, resulta que después de 38 días de confrontación, 3 de los más de 50 demócratas que huyeron del estado para evitar que los republicanos aprobaran las nuevas leyes electorales regresaron y con ellos regresó el fin de la discusión y sigue el avance en materia electoral. Esto sucede a un día después de que se dictaminara que podrían ser arrestados en caso de que se negaran a regresar al Capitolio del estado para realizar asuntos legislativos. Los representantes estatales demócratas Garnet Coleman, Ana Hernández y Amanda Well
han despejado el camino para que los republicanos puedan por fin reanudar el trabajo sobre los proyectos de la ley electoral que aseguran los republicanos protegerá las elecciones futuras a la vez que restaurará la confianza de los votantes. Aunque solo regresaron 3 de los 52 demócratas, según el presidente de la Casa de Representantes de Texas, Dave Phelan, dijo que había suficientes para lograr un quórum, que en la Cámara es normalmente de 100 legisladores presentes. El regreso de los 3 demócratas se dio un día después de que la Corte Suprema de Texas dictaminó que los demócratas de la Cámara de Representantes del Estado pueden ser arrestados si se niegan a regresar al Capitolio estatal para realizar asuntos legislativos. El dictamen dice que los líderes pueden obligar a los miembros de la Cámara a estar presentes para llevar a cabo asuntos legislativos en virtud de la Constitución del Estado, y a aquellos que se nieguen pueden ser arrestados y llevados a la Cámara, estipula el fallo. Así que ahora los republicanos están de regreso en el camino para aprobar nuevas leyes electorales en Texas antes de que finalice la actual sesión especial del 5 de septiembre. Finalmente, la huida de los demócratas tejanos no podrá parar las reformas electorales para salvaguardar el proceso electoral y recuperar la confianza de los votantes. Ahora vayamos a Arizona, donde la semana pasada la presidenta del Senado, Karen Fann, declaró que el informe preliminar debía entregarse en algún momento de esta semana. Ken Bennett revisó la fecha de vencimiento para el lunes 23 de agosto. Bennett explicó el proceso una vez que se reciba el informe. Primero, el informe se entregará al equipo de liderazgo de auditoría del Senado a última hora del lunes para que el equipo lo revise. Este equipo está formado por Fann, presidenta del Senado, Warren Peterson, presidente del Poder Judicial del Senado, y el enlace Ken Bennett y el enlace adjunto Randy Pullen. Se espera que el proceso de revisión dure aproximadamente 2 semanas. Una vez terminado el proceso, se presentará un informe final que será aprobado por el Senado para su difusión pública. También hay otros trabajos en trámite para la auditoría, pero que no serán parte de este informe de auditoría. Estos son la verificación de firmas en sobres y el escrutinio adicional. Después de la pausa, continuaremos con las actualizaciones de Afganistán. Quédate con nosotros. Este es el momento en que puedes ayudarnos dando me gusta al canal, así como suscribirte si aún no lo has hecho. Con estas pequeñas acciones, puedes ayudar enormemente a nuestro programa, ya que esto empuja a que el algoritmo de YouTube nos pueda llevar a más y más personas y así sigamos difundiendo la verdad. Por tu apoyo, muchísimas gracias. Continuamos. Vayamos al Medio Oriente. Esta semana, el mundo entero está viendo la caída de Afganistán ante los talibanes. La administración Biden dijo que la inteligencia de Estados Unidos anticipó la caída, pero no anticipó la velocidad ni el momento. Sin embargo, los talibanes comenzaron a trabajar en su regreso mucho antes de agosto. Primero veamos lo que sucedió durante los últimos meses. El 14 de abril, la administración Biden anunció que apoyaba el objetivo de la administración anterior de retirar las tropas de Afganistán. El proceso debía comenzar el 1 de mayo y finalizar el 11 de septiembre. En mayo, cuando Estados Unidos y la OTAN retiraron a sus soldados, los talibanes lanzaron una gran ofensiva en la provincia sureña de Helmand. Tras este ataque, se trasladaron a otras 6 provincias. Durante el mes de junio, se produjeron ataques en 26 de las 34 provincias de Afganistán. Para el 22 de junio, los talibanes habían extendido su presencia en la parte norte del país. El 2 de julio, las tropas estadounidenses abandonaron la base aérea de Bagram, la base militar estadounidense más grande del país, entregándola a las fuerzas afganas. 3 días después, los talibanes anunciaron que presentarían al gobierno un acuerdo de paz alrededor de agosto. A partir de esto, Biden adelantó la fecha límite de retiro para el 31 de agosto, 2 semanas antes del plan inicial, que era el 11 de septiembre. Cuando un periodista le preguntó si la toma de poder de los talibanes era inevitable, Biden lo negó. Él elogió al ejército afgano entrenado por Estados Unidos, diciendo que era un ejército muy bien equipado como cualquier ejército en el mundo. Sin embargo, al mismo tiempo, los talibanes lanzaron ataques relámpagos en todo el país y el ejército afgano, elogiado por Biden, apenas si luchó.
Por su parte, Estados Unidos intensificó los ataques aéreos para cubrir a las fuerzas gubernamentales en conflicto, pero demostraron ser ineficaces. El 21 de julio, los talibanes controlaban la mitad de los distritos del país. A partir de ahí, la situación se deterioró rápidamente. El 6 de agosto, los talibanes capturaron su primera capital provincial en el sureste y otras ciudades importantes cayeron en unos días. Para el viernes 13 de agosto, la mayor parte del norte, oeste y sur de Afganistán habían sido ocupados. Entonces, si prestamos atención, fácilmente se pueden contar los días hasta la caída de Kabul, la capital. Pero la parte desconcertante no es esta, sino la afirmación del portavoz del Pentágono, John Kirby, días antes de la toma del control del poder por parte de los talibanes en Kabul, donde Kirby aseguró que los talibanes no representaban una amenaza inminente para Kabul, sino que estaban tratando de aislar la ciudad capital. El sábado, el presidente Ashraf Ghani, en un discurso televisado, dijo que se estaban llevando a cabo consultas rápidas y pidió la revitalización de las Fuerzas Armadas, pero probablemente eso no es lo que tenía en mente. El dramático día llegó el domingo 15 de agosto. Sabiendo que el enemigo era invencible, el presidente Ghani huyó del país. Los talibanes entraron en Kabul prácticamente sin oposiciones y ocuparon el palacio presidencial. Todos conocemos el resto de la historia. Helicópteros del ejército estadounidense estaban evacuando al personal restante del techo de la embajada en Kabul. Escenas que nos hicieron recordar la imagen icónica de la caída de Saigón en 1975, poco antes de que los comunistas tomaran el control del sur de Vietnam. Y bueno, desde el fin de semana pasado, Estados Unidos ha desplegado miles de tropas para ayudar con la evacuación, pero la asistencia militar se limita al aeropuerto internacional de Kabul. Los estadounidenses y los aliados afganos que se encuentran dispersos por todo el país siguen estando solos para abrirse paso entre los talibanes rumbo al aeropuerto para poder abordar los vuelos. Ya hemos estado cubriendo las secuelas de la toma de poder de los talibanes esta semana, así que no repetiremos los detalles o críticas del plan de retiro en gran parte fallido. Pero lo que sí queremos hablar es de la ejecución de evacuación que está siendo muy lenta. Hasta la fecha, las tropas estadounidenses solo han transportado por aire a 7,000 personas. El jueves, unas 2,000 personas fueron trasladadas en avión. Más de 300 de ellos eran estadounidenses. Esto es mucho menos que los 5,000 a 9,000 por día que el Pentágono estableció como meta. Durante la entrevista con ABC News, Biden dijo que podría haber hasta 15,000 estadounidenses atrapados en Afganistán. Al ritmo actual, el objetivo del 31 de agosto ciertamente no es alcanzable. Una forma rápida de sacar a todos los estadounidenses sería la intervención militar en todo el país, lo que significa enviar tropas y fuerzas de regreso a Afganistán. Pero esta podría ser la última opción que tomaría la administración Biden, ya que ésta siempre ha querido una salida rápida y pacífica para poner fin a la guerra de 20 años. La retirada de la presencia de Estados Unidos puede haber desencadenado la caída, pero está lejos de ser la causa real. Antes de la retirada, Estados Unidos no había ganado la guerra de Afganistán, o como mucha gente ha dicho, esa guerra se perdió. Ahora les queremos contar sobre Dominic Tierney, un científico político y profesor asociado que estudia a Estados Unidos en la guerra. Él escribió varios libros, incluido The Right Way to Lose a War, American in an Age of Unwinnable Conflicts, que sería traducido como La mejor manera de perder una guerra, Estados Unidos en la era de conflictos imposibles de ganar. En su opinión, Estados Unidos no perdió la guerra en Afganistán en el sentido de que Estados Unidos haya sido derrotado y ocupado. Perdió la guerra en el sentido de que los costos han sido extraordinarios. Más de 2,000 estadounidenses muertos, 20,000 heridos, y el costo total monetario de la guerra desde el 2001 es de unos 2.3 billones de dólares, y después de 20 años, los talibanes regresaron al poder. Pero Tierney señala que la guerra de 20 años en Afganistán es parte de una historia más grande en la historia militar estadounidense que se remota a la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ganó casi todas las guerras importantes que encontró. Pero después de eso, Estados Unidos no ganó ninguna guerra importante. Corea fue un punto muerto realmente difícil. La guerra de Vietnam
fue la derrota más infame de Estados Unidos. La Guerra del Golfo en 1991 podría ser una excepción, pero fue un éxito un tanto discutible. Y también está Irak, que fue otro gran fracaso. La naturaleza de la guerra ha cambiado. Entonces, ¿por qué Estados Unidos, con las fuerzas militares más avanzadas del mundo, no ha podido ganar las guerras a las que se ha enfrentado? Hay muchas razones para esto, y según Tierney, dice que la más importante es que después de la Segunda Guerra Mundial, la naturaleza de la guerra cambió. Empezamos a ver menos guerras convencionales clásicas entre países. Casi todas las guerras ahora son guerras civiles complejas por contrainsurgencia y terror. Tierney dijo que cuando pones a Estados Unidos en un conflicto donde los soldados usan uniformes y se encuentran en el campo de batalla, generalmente se gana ese tipo de guerras. La Guerra del Golfo de 1991 fue un ejemplo. Pero Estados Unidos realmente ha luchado en complejas guerras civiles. De alguna manera fundamental, la Segunda Guerra Mundial es lo que los estadounidenses piensan que debería ser la guerra, donde se tiene un enemigo bastante claro, se progresa en el campo de batalla y termina con una ceremonia de rendición. Pero en la actualidad las guerras ya no se ven así. Tierney dijo que incluso hoy en día se gasta dinero en aviones F-35, barcos nuevos de lujo y hardware de alta tecnología, y estos en su gran mayoría son diseñados para guerras que simplemente ya no suceden. Esto nos hace pensar que hoy Estados Unidos se enfrenta a la guerra de la información y a la guerra sin restricciones del Partido Comunista Chino, como con el robo de propiedad intelectual, los ataques cibernéticos y la infiltración en todos los aspectos de la sociedad. Estados Unidos realmente debería pensar fuera de la caja y prepararse para estas formas alternativas de guerra. El comentario de Turner realmente aplica aquí. Él dijo que el ejército estadounidense puede destruir cualquier cosa que pueda ver, pero ¿qué pasa si no puede ver al enemigo? Bueno, pues es entonces cuando empieza a tener problemas. Ahora, volviendo a la discusión de la guerra en Afganistán, esa también sirve como un ejemplo de las guerras en las que Estados Unidos se ha envuelto. Estas a menudo ocurren en el otro extremo del mundo, en países de los que los estadounidenses casi no saben nada. A medida que pasa el tiempo en estos conflictos, Estados Unidos se enfrenta a una situación delicada. El enemigo está más comprometido con la lucha que Estados Unidos. Para los Estados Unidos el conflicto es solo uno de los muchos diferentes desafíos en todo el mundo, pero para el enemigo, como los talibanes en este caso, es lo único que importa. Hay un dicho entre los afganos que dice: Estados Unidos tiene los relojes, pero los talibanes tienen el tiempo. Apuesto a que la mayoría de ustedes nunca habían oído hablar de esto. Bueno, pues esto simplemente nos dice que Estados Unidos no conoce a su enemigo. El pensamiento deseado de América en la batalla. Cuando Estados Unidos intervino en Irak, los soldados realmente no entendían la complejidad del conflicto local, las identidades étnicas o la religión. Tierney se sorprendió en 2006 de que en el apogeo de la guerra de Irak había 1,000 estadounidenses en la embajada de Estados Unidos en Bagdad, pero solo 6 de ellos hablaban árabe. Como puedes imaginar, este tipo de ignorancia sería mortal en estos complejos conflictos externos. Tierney dijo que lo notable del avance de los talibanes es que ni siquiera usaron la fuerza, porque los talibanes han hecho tratos con el ejército afgano. Ellos tienen una comprensión mucho mayor de las redes locales y las relaciones familiares. Estados Unidos no podría haber elegido un entorno más desafiante y básicamente estaba luchando en una guerra totalmente ajena a ellos. Afganistán es un país de numerosas tribus, idiomas, etnias y sectas religiosas. Las alianzas tribales en Afganistán a menudo reemplazan a las nacionales o las lealtades siguen al dinero y al poder. Parte de la fuerza de los talibanes radica en el hecho de que pertenecen al grupo étnico más grande del país. Michael Sikia es un infante de marina estadounidense retirado que entrenó a un batallón iraquí durante la guerra de Irak. Comentó que la guerra en Afganistán era, y abro cita, básicamente apoyar una mezcolanza de minorías étnicas que nunca tuvieron la capacidad de unificar el país. Entonces, además de derrotar a los enemigos, a los terroristas que en realidad nunca han sido realmente derrotados, Estados Unidos tiene una misión adicional que es construir una nación con contrainsurgencia. Washington y sus aliados de la OTAN
Estaban intentando convertir a Afganistán en una democracia unificada basada en valores en gran parte occidentales. Este modelo no funciona. Sakia dijo, y abro cita: hubo una falla fundamental en entender lo que querían los afganos. No entendimos la dinámica tribal. Nunca lo hicimos. Creemos que todo el mundo quiere lo que tenemos. Es la torpeza cultural, el olvido de su realidad y su experiencia vivida. Ayudar a un gobierno corrupto. Muchos informes dicen, y también nosotros lo hemos informado, que el gobierno de Afganistán y su ejército nacional afgano son sistemáticamente corruptos. No tenían mando ni control efectivos. Sus tropas estaban infladas. Muchos de sus equipos militares fueron desarmados, robados y vendidos, incluso a los talibanes. El ejército afgano era esencialmente una fuerza disfuncional y el gobierno no tiene la confianza del pueblo afgano. Un investigador para la guerra terrestre en Londres, Jack Watling, cree que si los talibanes se hubieran involucrado en un ataque militar completo y se hubieran enfrentado a la resistencia, el colapso habría llevado más tiempo, pero aún así habría sucedido. La naturaleza del alto al fuego negociado por Estados Unidos con los talibanes a principios del 2020 debilitó aún más la legitimidad del gobierno afgano. La negociación dejó fuera el liderazgo en Kabul cuando de por sí ya tenía poco respeto por parte de los civiles. La naturaleza de la guerra ha cambiado desde la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos se enfrentaba a un enemigo mucho más comprometido de lo que el ejército estadounidense lo estaba. Estados Unidos entiende poco sobre Afganistán y estaban ayudando a un gobierno corrupto e irrespetuoso. Todas estas son cosas importantes que debemos considerar cuando se trata de esta guerra de 20 años. Pero si Estados Unidos ha fallado en su misión en Afganistán, fue un fracaso de la clase política, no del soldado estadounidense. Tenemos nuestro mayor respeto por cada soldado que luchó en esa tierra, por el increíble sacrificio que hicieron por Estados Unidos y Afganistán. Han hecho su trabajo. Y así hemos llegado al fin de la emisión de hoy. Gracias por llegar hasta aquí con nosotros. Les recuerdo unirse a nuestra sala de chat en Telegram, seguirnos por YouMaker si es que aún no lo han hecho. Les dejaremos los links en la cajita de descripciones. También allí dejaremos el link de las donaciones que nos ayudan mucho en estos momentos que YouTube está restringiendo los videos de los temas que últimamente les hemos estado presentando. Y bueno, por su apoyo, muchísimas gracias. Sigamos en búsqueda de la verdad. Hasta la próxima.